Continuando con el tema del análisis del efecto de las obligaciones, hemos visto ya con anterioridad la acción subrogatoria, ya después vamos a volver sobre este tema. Ahora hago esta mención justamente porque lo que estamos viendo son aquellas acciones que tienden a mantener íntegro el patrimonio del deudor. Entonces ahora lo que vemos es la acción de simulación. Cuando nosotros hablamos de la acción de simulación, ustedes recordarán del derecho civil 1 que estamos en presencia de un vicio del acto jurídico en donde se encubre la apariencia jurídica de un acto bajo la forma de otro. Lo que está buscando quien simula o quienes simulan es efectivamente evitar soportar el efecto del ejercicio de alguna acción ejercida por un tercero interesado con un derecho sobre la persona que simula. Por ejemplo, el caso del acreedor que pretende ejercer la acción de cobro en contra de su deudor. El deudor lo que hace es cambiar la titularidad del bien para que así no se lo puedan ejecutar. Es decir, el auto no está a mi nombre, está a nombre de otro. Cuando mi acreedor me quiere ejecutar, se encuentra con que no tengo acto. De esto podríamos decir que el acto jurídico, ¿no es cierto?, tiene carácter ficticio, tiene una apariencia distinta a la voluntad de las partes. Si el acto simulado disminuye al menos en apariencia el patrimonio del deudor, entonces el acreedor puede ejercer la acción. No nos olvidemos, y es muy importante lo que dice en este primer párrafo, de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, de esta imagen que estamos viendo, que en realidad es una apariencia, es decir, materialmente no se disminuye la cuantía del patrimonio del deudor, sino que aparentemente está disminuida. Procede en consecuencia, para evitar estas apariencias, justamente el ejercicio de la acción de simulación, porque de esa manera evitaremos estos encubrimientos que, como dice la segunda parte de esta imagen, buscando la anulación del acto simulado para que éste no produzca sus efectos en el caso de la simulación absoluta, o bien surta los efectos del acto real en el caso de la simulación relativa. Entonces acá tengo que hacerles una aclaración para que recuerden algo que ustedes ya han visto, que es justamente cuando se habla de las simulaciones ilícitas, ¿verdad?, que tenemos simulaciones que son absolutas y simulaciones que son relativas. ¿Qué es lo que sería una simulación absoluta en un acto o un negocio jurídico? Bueno, cuando el acto simulado, el acto aparente, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Mientras que la simulación es relativa cuando sí tiene el acto aparente o simulado algo que ver con la realidad. Voy a poner dos ejemplos para que lo entiendan claramente y no se les olvide. Simulación absoluta. Si frente al peligro que yo tengo de que mi acreedor ejecute su crédito en contra mío sobre un bien de mi patrimonio, supongamos un automóvil, yo lo que puedo hacer es tratar de impedir el ejercicio de ese derecho poniendo el automotor a nombre de otra persona. En realidad, yo sigo utilizando el automóvil sigue siendo mío, pero está a nombre de otro. Esta es una simulación absoluta. El acto simulado, esa apariencia, no tiene nada que ver con la realidad. Absolutamente nada que ver con la realidad. De ahí viene el nombre simulación absoluta. Segundo ejemplo. El padre que quiere beneficiar a uno de los hijos regalándole un bien, sabe positivamente que esa circunstancia constituye un anticipo de herencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el día de mañana, cuando ese padre fallezca, los hijos van a concurrir a la sucesión y van a pedir justamente
que aquel anticipo de herencia, aquel regalo que le hizo el padre a uno de sus hermanos, ahora vuelva a la sucesión. Esto de volver es en realidad una expresión, porque no es que el bien vuelve a la sucesión, sino que se evalúa lo que quede de ese bien al momento de la muerte del causante, y entonces eso se incorpora como parte de lo que le está correspondiendo a este heredero forzoso. Eso es lo que quiere evitar el sucesor, el causante, el padre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simula con el hijo hacer una compraventa donde el hijo le está comprando al padre una finca. Obviamente, si es un negocio de carácter oneroso, ya no es un anticipo de herencia, no es un regalo que le hace el padre en vida a uno de los hijos para mejorar su situación patrimonial. Pero ¿qué es lo que tienen de característica común ambos actos o negocios jurídicos? El acto oculto o encubierto, que es la donación, busca transmitir el derecho de propiedad hacia el hijo, que sería el donatario. El acto aparente tiene el mismo efecto, busca transmitir el derecho de propiedad hacia el comprador. Entonces, los efectos son idénticos, son los mismos, con la diferencia de que en un caso el título es gratuito y ahí es cuando la ley establece la obligación de colacionarlos, devolverlos a la masa sucesoria, llevarlos a la masa de la sucesión para que sean computados, y en el segundo caso no. ¿Qué es lo que busca el padre? Evitar que en el futuro ese bien forme parte de esta acción de colación, con lo que simula esa apariencia. Pero en realidad el efecto jurídico es exactamente el mismo, y por eso se habla de que existen las mismas consecuencias, pero no están surtiendo realmente los mismos efectos, porque en realidad este hijo ahora no colaciona el bien porque aquella donación simulada se ha encubierto bajo la forma de una compraventa, y la manera de resolver ese problema sería a través del ejercicio de la acción de simulación. Bien, pasamos ahora a otra acción, que es la llamada acción directa. Y para empezar a hablar de esta acción directa, que está prevista en el 736 del Código Civil y Comercial, hay que recordar que es la que le compete al acreedor, tiene la prerrogativa, el acreedor, de ejercerla para percibir lo que un tercero le está debiendo a su deudor, hasta el importe del propio crédito. Si nosotros queremos dar una noción conceptual de esta idea, podríamos decir, frente al crédito que yo tengo contra mi deudor y que mi deudor no me paga, lo que hago yo es cobrarle al deudor de mi deudor, al que ahora lo vamos a llamar tercero deudor, y a este tercero deudor, yo como acreedor, le cobro lo que mi deudor me está debiendo. Lo que mi deudor me está debiendo. No me interesa lo que el tercero deudor le debe a mi deudor, sino que me interesa cobrar el crédito que tiene ese tercero deudor respecto del deudor que no está ejerciendo su derecho. Si esta situación la quisiéramos graficar, ya se los voy a mostrar con un ejemplo gráfico para que lo vean, podríamos decir que A tiene un crédito contra B, a su vez B tiene un crédito contra C, y lo que busca la acción directa es que A pueda ejercer contra C la acción de cobro cuando se verifiquen los requisitos legales que tornan procedente o posible el ejercicio de la acción directa. Una de las cuestiones que siempre es importante recordar
sería la siguiente: acción directa igual ejercicio de acción de cobro del acreedor en beneficio propio. Con la acción directa, yo acreedor me beneficio directamente. Acción subrogatoria equivaldría a decir ejercicio de la acción en beneficio del patrimonio del deudor, porque cuando yo me subrogo en el derecho del deudor para cobrar al tercero deudor lo que el deudor no reclama que le paguen, yo estoy cobrando no lo que me deben a mí, sino lo que le deben a mi deudor. Y estoy ingresando en el patrimonio del deudor ese crédito o esa deuda, ¿no es cierto?, con la finalidad de mantener la integridad de ese patrimonio. Y eso, en definitiva, a mí me va a beneficiar. Con la acción directa, yo no estoy haciendo esta mecánica, yo estoy ejerciendo la acción en interés propio y estoy tratando de cobrar lo que el deudor me debe a mí, pero no del patrimonio del deudor, sino del patrimonio del deudor de mi deudor, al que denominamos tercero deudor. Entonces nosotros acá tenemos este cuadrito acá abajo para que se comprenda, y es el mismo cuadro que hemos visto antes cuando hemos visto la acción subrogatoria. ¿Cuál era la diferencia? Que en el caso de la acción subrogatoria, lo que ingresaba eran los 12.000 pesos o los 10.000 pesos, no lo tengo bien presente, en el patrimonio del deudor, pero en el caso de la acción directa, lo que ingresa son los 5.000 pesos que le está debiendo el deudor al acreedor. Y esos 5.000 pesos están saliendo no del patrimonio del deudor, sino del patrimonio del tercero deudor, que tiene una deuda con el deudor. Entonces, esto lo explica el 736 diciendo que la acción directa le compete al acreedor para percibir lo que un tercero le debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio, y acá viene lo que recién les comentaba, que nunca se deben olvidar, en su exclusivo beneficio. En la acción subrogatoria no está el beneficio del acreedor, sino que está el beneficio del deudor. Tiene un carácter excepcional, la interpretación es obviamente restrictiva y solo procede en los casos que estén expresamente previstos en la ley. Eso ya lo vamos a ver más adelante con algunas imágenes para que esto les quede lo suficientemente claro. Muy bien. Las características que tiene, obviamente, es de carácter excepcional, es una forma de ejecución. La acción directa lo que busca es ejecutar para cobrar el crédito, con la novedad de que no se está ejecutando el patrimonio del deudor, sino que se está ejecutando el patrimonio del tercero deudor. Y además es de carácter restrictivo, porque no cualquiera que no sea deudor le puede cobrar o puede ejercer una acción de cobro contra otra persona. Muy bien. ¿Qué es lo que establece el 737 cuando habla de los requisitos de procedencia? La existencia primero de un cobro exigible. ¿Qué es lo que sería un cobro exigible? A mí mi deudor ya me debió haber pagado y no me paga. Segundo, una deuda también exigible respecto del tercero deudor en relación a mi deudor. La tercera condición es la homogeneidad de los créditos, es decir, a mi deudor le deben plata y a mí como acreedor, mi deudor me está debiendo también una suma de dinero. Ninguno de los créditos obviamente debe haber sido objeto de embargo, porque si fuera objeto de embargo, entonces en ese caso ese crédito ya no está disponible para ser ejecutado. Y la última condición es la citación a juicio del deudor. Es decir, lo que yo hago es ejecutar al deudor de mi deudor, que lo llamamos tercero deudor, nunca se les olviden, en esta relación
nosotros tenemos acreedor, deudor y tercero deudor, yo ejecuto al tercero deudor, pero en el juicio de cobro yo cito al deudor. Entonces, dentro de esta caracterización jurídica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la exigibilidad del crédito y que no procede del crédito si no procede la acción, perdón, si el crédito está sometido a una condición suspensiva o a un plazo. Porque si está sometido a una condición suspensiva o a un plazo que también sea de carácter suspensivo, nos vamos a encontrar con el problema de que el negocio jurídico no está surtiendo sus efectos porque se está frenando la producción de los efectos en virtud de una cláusula autolimitante que es la cláusula condicional o el sometimiento de los efectos de la producción de los efectos del negocio a un plazo. En consecuencia, no se puede, como decía el maestro Janvía, no se puede iniciar una acción contra un tercero que no está todavía habilitado para ejecutar a su propio deudor. La existencia del crédito a favor del deudor es evidente que el demandado debe ser del deudor del deudor directo y no de otro modo, porque si no, ya el ejercicio de la acción no sería viable. Solamente cuando a quien yo estoy ejecutando es un deudor de mi deudor. Créditos expeditos. Crédito expedito es el crédito que está liberado, ¿no es cierto?, para poder ser ejecutado. En consecuencia, ¿qué es lo que no sería un crédito expedito? Bueno, aquel crédito en donde en realidad el patrimonio, una parte de ese patrimonio, un conjunto de bienes de ese patrimonio ha sido embargado, una parte de ese patrimonio que se encuentra grabado con una prenda, o cuando existe algún tipo de indisponibilidad del crédito porque, por ejemplo, existiera una medida cautelar. En ninguno de esos casos vamos a estar en presencia de créditos expeditos y entonces cuando nosotros analizamos ya desde el punto de vista de la ley los efectos de la acción directa, nos vamos a encontrar con que la notificación de la demanda causa embargo del crédito en favor del demandante, primera consecuencia, es decir, cuando yo le estoy notificando la demanda al tercero, estoy inmediatamente generando el embargo del crédito. El reclamo solo procede o solo prospera hasta el monto menor de las obligaciones, es decir, el acreedor puede ejercer la acción o tiene la acción expedita en la medida de que lo que a él le deban sea un monto inferior en relación a lo que le debe el tercero deudor al deudor. Entonces, en ese caso, cuando yo le cobro al tercero deudor, el crédito que tiene, la deuda que tiene el tercero deudor es mayor. Yo me estoy cobrando la parte que a mí me corresponde. Además, el tercero demandado, y esto es una cuestión de carácter procesal, puede frenar, puede intentar detener el progreso de la acción directa mediante las defensas que le competen respecto de su propio acreedor y también de las defensas que pudiera plantear en contra del demandante. Otro de los efectos de la acción directa, que lo hemos mencionado, distinguiéndola en la producción de sus efectos, es que justamente el monto percibido ingresa directamente en el patrimonio del acreedor, es decir,
en la acción directa el ejecutante o el acreedor actúa en interés propio. Y el deudor se libera frente al acreedor en la medida en que corresponde en función del pago efectuado por el demandado. En este caso, el demandado es el tercero deudor. Porque, perdón, antes de continuar, porque si el tercero deudor, el crédito no fuera expedito, o hubiera alguna alternancia que frustrara el ejercicio de la acción directa, entonces el deudor no está liberado del crédito que tiene, de la deuda que tiene en contra de su acreedor. Muy bien. Situaciones de subcontratación. Acá tenemos distintos ejemplos. Estos ustedes los pueden ver después porque está justamente en el desarrollo de estas imágenes. Y ahora lo que vamos a analizar, después vamos a volver, dejamos este tema un poquito en suspenso de los efectos, ¿no es cierto?, de las acciones, porque vamos a volver a hacer el análisis, un pequeño análisis de las medidas conservatorias del patrimonio del deudor. Vamos a ver los efectos de las obligaciones en relación al deudor, es decir, el artículo 731 del Código Civil. Para recordarles lo que hemos venido viendo en el artículo 730, nosotros vemos dos de las tres posibilidades que tiene el acreedor en cuanto a la satisfacción de su interés legítimo. Que le paguen voluntariamente o bien el cobro forzado. Existe una tercera situación, que es la del inciso C, ¿no es cierto?, del 730, que sería cuando el acreedor pierde interés en la finalidad del contrato que dio origen a las obligaciones, y entonces lo que reclama ahora es justamente un deber sustitutivo. Entonces, en relación al deudor, se refieren a las vías que tutelan al deudor que ha cumplido con la obligación o que lo liberan cuando ha sobrevenido una causa legal. Bueno, ¿entre quiénes se producen los efectos? En el caso de las obligaciones, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes se producen los efectos? Acá tenemos nosotros el sistema jurídico. Este es el sistema jurídico, 1021, 1022 y 1023. Las obligaciones producen efectos entre acreedor y deudor y los sucesores a quienes se las transmitiese. La obligación produce sus efectos entre las partes, ese sería el principio básico, el núcleo, y respecto de sus sucesores. Muy bien. ¿Quiénes son las partes? Bueno, acreedor y deudor. ¿Quiénes son los sucesores? Aquellos a quienes comprenden también a los denominados sucesores universales, porque continúan la persona jurídica de las partes. Pero ojo, hay que recordar que cuando nosotros hacemos el análisis en concreto de la norma, bajo un muy viejo principio, y voy a volver a la imagen anterior, si me permiten, que el efecto de la obligación se proyecte entre acreedor y deudor, ¿qué es lo que implica? Vuelvo ahora a la imagen donde estamos haciendo el comentario. Implica que ya hay una sucesión, pero que esa sucesión es de carácter particular. Y otro supuesto es el de la sucesión universal. Voy a empezar primero con la sucesión particular. O sea, el alumno suele tener la creencia o en la cabeza, suele tener la idea de que el concepto de sucesión implica la muerte de alguna de las partes, y no. El concepto de sucesión es solamente la transmisión de derechos. Entonces, cuando se hace un contrato de compra-venta,
La transmisión del derecho del vendedor hacia el comprador cuando se cumple con la entrega de la cosa es una sucesión a título particular. Y hay un causante, que es el vendedor, que ya ha cumplido con la obligación de entregar la cosa, y hay un heredero, que es el comprador. Hay otro tipo de sucesión que es la denominada universal, en donde el heredero ocupa la situación jurídica del causante. Y entonces ese heredero es propietario, acreedor y deudor de todo lo que el causante era propietario, acreedor y deudor, recordando lo que dice la última parte, es decir, ¿cuál es la excepción? ¿Qué es lo que no se puede transmitir por esta vía sucesoria en la sucesión universal? Las obligaciones que sean inherentes a la persona o aquellas que son incompatibles con la naturaleza de la obligación o que están previstas, ¿no es cierto?, por las cláusulas o contratos. Bueno, y en el caso de las obligaciones propter rem, es obviamente que sería la transmisión de las obligaciones en aquellas situaciones específicamente en donde la figura del deudor, el sujeto del deudor, es determinado en función de su relación con la titularidad de un derecho. El ejemplo del propietario del muro. Bueno, ¿producen efectos respecto de terceros? La regla general es que no. Excepcionalmente sí lo pueden producir cuando hay una estipulación a favor de un tercero. Por ejemplo, el contrato de seguro de vida, el contrato de seguro de muerte, en donde yo le digo a la aseguradora, yo te voy a pagar todos los meses y el día que yo me muera, este siniestro se indemniza con un monto, con una suma de dinero en favor de tal persona. Yo designo a esa tal persona, normalmente es uno de mis herederos forzosos, y no necesariamente se requiere el consentimiento de esos herederos forzosos. Bueno, acá un poco nosotros vamos a empezar a ver, en función de esto que hemos estado hablando ahora, la transmisión de los derechos y la transmisibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que los derechos son transmisibles en la medida en la que su naturaleza, la naturaleza propia del derecho, así lo permita. Y por principio general, los derechos que son transmisibles son aquellos de contenido patrimonial. No son transmisibles los derechos extrapatrimoniales o que hacen a la situación personalísima del sujeto. Derecho a la vida, derecho a la honra, derecho a la libertad, a la intimidad, derecho a la libertad. Esos derechos no se pueden transmitir. El derecho de familia no se puede transmitir por vía sucesoria. Y esto que estoy comentando es lo que refleja justamente el 398 cuando dice todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe una transgresión a la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Es decir, ¿en qué caso, aparte del que yo les he mencionado recién de la naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, para que sigamos en el ámbito de las prohibiciones del 398, ¿en qué caso no se podría transmitir un derecho? Bueno, cuando las partes específicamente lo han previsto así en el contrato, la intransmisibilidad del derecho. Tampoco podría ser transmitido, por ejemplo, cuando el derecho que se está transmitiendo es porque se ha obrado de mala fe o se ha obrado de modo abusivo, o subyace en la transmisión de ese derecho una ilicitud, o, por ejemplo, se está vulnerando las buenas costumbres.
Entonces ahí tenemos todo el repertorio del ejercicio de los derechos de buena fe. Bien, hecha esta aclaración, podríamos decir que, por regla general, lo que yo transmito es lo que yo tengo. Y esto es un principio muy sencillo de entender. Yo solamente puedo entregar 1.000 pesos si tengo 1.000 pesos. Si yo tengo 1.000 pesos y tengo que entregar 1.200, no lo voy a poder hacer. Con lo que esto que yo estoy diciendo, que es propio del sentido común, podríamos decir que se resume, se subsume en un principio general del derecho que es el artículo 399. El 398 nos dice cuándo hay transmisibilidad y cuándo está limitada o prohibida. El 399 nos da la regla general de la transmisibilidad y lo que nos dice es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de la existencia de alguna excepción establecida por la ley. Entonces, este es el llamado, el antiguo principio del derecho romano de Paulo, que es el principio nemo plus iuris. Esto, nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse haberet. Yo no puedo transmitir a otro, ad alium, a otro, una potestad que no tengo. Y entonces acá a nosotros nos cierra con el análisis de esta norma, o mejor dicho, con el análisis de esta norma, nosotros vamos a cerrar el tema de la transmisión de los derechos con el artículo 400. Sucesor universal es aquel que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio del deudor. Sucesor singular es aquel que recibe un derecho del particular. Y entonces con este artículo 400, fíjense que nosotros estamos resumiendo todo esto que hemos venido hablando antes de que sucesión, a pesar del error de asociarla con la muerte, en realidad significa solamente transmisión de un derecho. Cuando es de carácter universal, obviamente, debe estar presente el hecho muerte del causante para que los herederos sucedan al causante. Pero cuando hablamos de la sucesión a título singular, solamente es el que recibe, es la que opera cuando alguien recibe el derecho de un particular. El caso del comprador en relación al vendedor, el donatario en relación al donante, la sociedad respecto, la sociedad me refiero a la persona jurídica, la sociedad respecto de aquel socio que cumplió con el compromiso de aporte irrevocable, bueno, y así todos los ejemplos de lo que serían los negocios transmisivos, que cuando ustedes vean derechos reales, van a ver que los negocios transmisivos a los que yo estoy haciendo referencia, uno podría pensar, uy, bueno, hay muchísimos negocios transmisivos en materia de derecho civil, en realidad son solamente 5. Los negocios jurídicamente idóneos para la transmisión de un derecho real, ¿no es cierto?, son solamente la compraventa, la donación, la permuta, el aporte irrevocable, son solamente 4, perdón, el aporte irrevocable a sociedades y eventualmente la dación en pago. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de derechos personales, bueno, tenemos las distintas formas de cesiones que ya las vamos a ver más adelante. El artículo 776
justamente en relación a esto que venimos hablando, que es lo que establece que la prestación puede ser ejecutada por una persona distinta del deudor, salvo que de la convención de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que el deudor ha sido elegido por sus cualidades para realizar personalmente el cumplimiento de la obligación. Y entonces esta elección es la que se presume en los contratos que suponen una confianza especial. Lo que nos está diciendo el artículo 776, teniendo en cuenta aquellos principios de la transmisibilidad de los derechos que hemos visto, es que justamente cuando nosotros hablamos de la forma en la que se debe comportar el deudor, que es justamente cumplir con el deber legal, no excluir la posibilidad de que sea un tercero el que cumpla por el deudor. Por eso hablamos de la incorporación de terceros. Ahora, eso tiene un límite. Y ese límite es justamente lo que se resume en alguna medida en un principio que se llama obligación intuita persona. Es decir, de la convención de la naturaleza de la obligación o por las circunstancias propias de esa obligación, el deudor es elegido por sus cualidades. Y entonces en ese caso ya no existe la posibilidad de incorporar un tercero para que ejecute la prestación que le corresponde ejecutar al deudor. Diversos ejemplos. Yo contrato los servicios de un médico cirujano para una operación y cualquiera sea el riesgo que la operación implique, ¿no es cierto? Yo he contratado ese cirujano porque es con el que yo estoy tranquilo. Y así hemos dejado constancia de esta circunstancia, ¿no es cierto?, en la celebración de la locación de servicios, donde yo le pago al cirujano por sus servicios. No puede venir un tercero que puede operar tan idóneamente como el cirujano con el que yo he contratado, porque en realidad ese tercero no puede ser incorporado porque de la propia convención establecida entre las partes es solamente aquel a quien yo le tengo confianza. Muy bien. Derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Patrimonio como garantía común de los acreedores. En esta imagen que les estoy proyectando, es importante que analicemos o que tengamos presente lo que se dice inicialmente cuando empezamos a hablar de la relación jurídica patrimonial, que la sujeción del acreedor no es respecto del deudor, sino que es respecto de su patrimonio. Aquella idea de la sujeción personal, de que se lo desmembraba al deudor, de que se le aplicaba una prisión por deudas al deudor, hoy está completamente superada. Sí existe el tema, a pesar de que los autores en materia de derecho civil hablen justamente que no hay prisión por deudas, cosa que es correcto, no hay prisión por deuda, hay situaciones en las que la conducta del deudor que ha generado una obligación sí genera un tipo específico del derecho penal, en cuyo caso merece la pena de privación de la libertad. Lo dejamos en otro ámbito. Es el ámbito del derecho penal, no el ámbito de las relaciones jurídicas civiles. Sería el caso de la estafa, la defraudación, etc. Se los explicarán con mucha más idoneidad de la que les puedo dar yo en este tema. Pero ¿qué es importante tener presente? Cuando nosotros hablamos del patrimonio del deudor, estamos haciendo referencia a una función instrumental
que tiene el patrimonio como atributo de la persona. Y esa función instrumental es la que describe el artículo 242 del Código Civil cuando habla de la garantía común. Dice, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. La cama, la heladera, sacarle los alimentos de la casa, la ropa, los artículos de religión o de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una enumeración que me parece está más adelante acá y se las voy a mostrar simplemente para que ustedes la lean. El 242 nos está dando un concepto general, ustedes lo están leyendo, es bastante sencillo. El patrimonio del deudor es lo que hace realmente efectivo el interés legítimo del acreedor cuando ese patrimonio es solvente y obviamente el deudor no cumplió de modo voluntario, entonces ahora el acreedor debe ejecutar su derecho de modo forzado. Sin embargo, y acá viene lo importante de lo que no deben olvidarse, es que el artículo 743 ya estamos en el ámbito de las obligaciones, del derecho de las obligaciones, que empezaron con el artículo 724 cuando veíamos el concepto, cuando nos dice cuáles son los bienes que constituyen la garantía de pago que tiene el deudor frente a su acreedor. Fíjense que lo primero que dice es los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida que sea necesaria para la satisfacción de su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, salvo que exista una causa de legal preferencia. Y entonces acá se nos ha generado un abanico de principios que tenemos que analizar. Primero, ¿qué es lo que constituye la garantía común? Los bienes que tenía el deudor al momento de asumir la obligación. Porque esos bienes perfectamente puede ser que ya no existan dentro de la obligación, dentro del patrimonio del deudor. Pero sí existan otros bienes. Entonces, respondiendo a esta idea de función instrumental que tiene el patrimonio, el 743, con un criterio jurídico correcto, habla de los bienes presentes y futuros. Primera cuestión. Y obviamente, es sobre estos bienes presentes y futuros que el acreedor puede exigir la venta judicial, pero ojo, la venta judicial, es decir, la prerrogativa, la potestad que tiene el acreedor de ejercer en contra del deudor una ejecución forzada, tiene que ser de carácter regular. Es decir, el acreedor no puede ejecutar para dañar al deudor, sino que el acreedor solamente puede ejecutar en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Con lo que, cuando la ejecución instada por el acreedor implica el ejercicio abusivo de un derecho, el juez tiene la posibilidad de impedir su progreso. Les voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos antes de seguir adelante. Un ejemplo que es justamente de derechos reales, pero que nos permite a nosotros comprender la real importancia que tiene esta previsión legal como principio general del derecho. Esta limitación como principio general del derecho. Supongamos el caso del deudor, dueño de una finca, que frente al acreedor, con el cual mantenía una deuda, le vamos a poner precio, 100.000 pesos, que no ha terminado de pagar. El crédito del deudor estaba garantizado con una hipoteca.
Ante la falta del pago total del crédito, obviamente el acreedor puede ejercer la acción de cobro. ¿Y cuál va a ser la acción de cobro que va a ejercer? Bueno, muy sencilla. Va a iniciar la ejecución hipotecaria del inmueble. Pero el inmueble en cuestión cuesta millones de pesos, porque es una finca. Y entonces, en este caso, el juez debe limitar la ejecución del acreedor a una fracción del terreno para que esa ejecución no lo dañe al deudor. Es decir, no podría por una deuda de 100.000 pesos perder el deudor una finca que cuesta, no sé, pongámosle 60 millones de pesos, 100 millones de pesos. El acreedor tiene derecho a cobrar, no cabe ninguna duda, pero es mayor el perjuicio y el daño que se le produce al deudor si se subasta judicialmente la totalidad del inmueble para pagarle a él los 100.000 pesos. Entonces se le permitirán o aparecerán alternativas. La primera situación obvia es que desde el punto de vista de la ejecución, el juez va a ser el que va a limitar el derecho del ejecutante y seguramente le va a permitir al deudor, por ejemplo, ofrecer la sustitución de la garantía por otro bien de menor cuantía o eventualmente hacer el fraccionamiento del bien al mínimo indispensable para que se pueda cobrar el acreedor el crédito del cual es titular. Esto es muy importante recordarlo, sale del 743. Si nosotros continuamos leyendo el 743, dice todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Y entonces acá entramos en lo que es la caracterización de los acreedores frente al patrimonio del deudor, con lo que el principio general es que todos los acreedores están en un pie de igualdad. Esto se llama pars conditio creditorum. Todos los acreedores están en igualdad de condiciones, pero ojo, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, por arriba del acreedor o de los acreedores que se encuentran en un pie de igualdad, están aquellos acreedores que tienen una garantía en su crédito, que es una carga real, una garantía, como por ejemplo un derecho real de hipoteca o un derecho real de prenda, que está garantizando el cumplimiento del crédito por parte del deudor. Y por encima de estos están aquellos acreedores a los cuales la ley les establece una preferencia legal. Y entonces acá aparecen dos tipos de privilegios, que serían los privilegios especiales y los privilegios generales, con sus respectivos asientos. Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en la unidad siguiente. Bueno, obviamente, los patrimonios especiales están autorizados por la ley y tienen por garantía los bienes que los integran. ¿Qué es lo que son patrimonios especiales? Los fideicomisos o los bienes fideicomitidos, en virtud de los cuales el titular del fideicomiso, además de su patrimonio personal, tiene el de los bienes fideicomitidos, en cuyo caso los acreedores pueden ejercer la acción de cobro solamente contra los bienes que se encuentran en su patrimonio, pero no contra los bienes que forman parte del fideicomiso. Los acreedores del fideicomiso pueden ejercer la acción de cobro contra los bienes que integran el fideicomiso, pero no contra los bienes que integran la garantía, o sea, que integran el patrimonio del titular de ese fideicomiso. Esos son los patrimonios especiales.
Bueno, cuando nosotros hablamos en el 743, fíjense esto que hemos estado comentando recién, ¿qué es lo que comprende bienes presentes y futuros? O sea, ¿qué es lo que... sí, que estoy hablando bien. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que importa? Los bienes presentes y futuros del deudor. Bueno, todo aquello que tenía al momento de contraer la obligación, los que ingresan después, los bienes adquiridos por cualquier título, porque no necesariamente los debe haber comprado, sino que también podría darse la circunstancia que se los hayan donado o los haya heredado. No podría nunca el deudor decir, yo me hago responsable con los bienes que tenía al momento de asumir la obligación. Cuando nosotros continuamos analizando la norma y vemos esto de que el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito, aparece esta limitación de la buena fe, pero además aparece aquello de lo que hemos hablado con anterioridad como efecto de la obligación en favor del acreedor, que es la ejecución forzada, que en algunas oportunidades a mí me habrán escuchado utilizar la expresión ejecución forzada directa. Ahora, esa ejecución forzada directa tiene un límite. Ese límite es la buena fe. El acreedor puede, obviamente, ejecutar su crédito con las medidas tendientes a la salvaguarda de su derecho, pero dentro de los límites que razonablemente aseguran la salvaguarda de ese derecho. Es decir, no se le puede legalmente otorgar al acreedor la facultad para que ejecute con daño o con perjuicio de su deudor. Estos ejemplos o estas situaciones de carácter conflictivo, yo recién les mencionaba el caso de la venta de la firma, bueno, de la finca, podríamos perfectamente después ensayar una actividad práctica donde sean ustedes los que propongan la investigación de situaciones prácticas o de jurisprudencia donde existe ejecución abusiva por parte del titular de un derecho de crédito. Y la última parte a la cual hemos hecho referencia, ¿no es cierto?, es la que establece el principio que les estoy mostrando acá del pars condictio creditorum. Bueno, tenemos situaciones que son propias, ¿verdad?, de la Constitución de Derechos Reales, y en otros casos tenemos las situaciones de preferencia que establece el artículo 745, que es la prioridad del acreedor que resulta primer embargante. El régimen de los privilegios, que se los he mencionado recién, forma parte también del grupo de análisis de la posición de los acreedores. A ver, cuando estamos hablando, y un poco para que no les quede el error o no les quede la duda, el principio del pars condictio creditorum implica que todos los acreedores cobran en un pie de igualdad. Pero no nos tenemos que olvidar que si uno de esos acreedores ha hecho un embargo sobre los bienes del deudor, ese tiene preferencia o prioridad, que es la denominada prioridad del primer embargante. Dentro de los acreedores comunes o quirografarios, cada uno ejercerá su derecho, pero el que ahora, en primer término, es el que tiene derecho a cobrar o a una subasta judicial, es el que primero embargó.
sin perjuicio de que en la ejecución de los bienes del deudor, obviamente proceden otros acreedores con anterioridad a los acreedores comunes o criptografarios. Los que tienen privilegio y aquellos que tienen carga real. Los que tienen un crédito privilegiado y los que tienen un crédito que está garantizado con un derecho real. Bien. Acá tenemos, como en su momento les había comentado, cuando nosotros hablamos de los bienes que constituyen la garantía del deudor, acá tenemos en el 744 la exclusión. Las ropas, ¿no es cierto? Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional, los sepulcros, los bienes que afectan a cualquier religión reconocida del Estado, el derecho de usufructo y las servidumbres prediales que solamente pueden ejecutarse en los términos que establece la ley, las indemnizaciones que le corresponden al deudor por daño moral. Bueno, y ustedes pueden ir viendo las distintas situaciones de exclusión de la garantía común. Y la otra situación es la del patrimonio especial, que es lo que se ve en esta imagen, que se los había comentado antes, porque los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario, del fideicomisario. Es decir, estos cuatro sujetos que yo estoy mencionando acá son en realidad las cuatro, o mejor dicho, las cuatro posibles partes de un contrato de fideicomiso, en donde tres de ellas son esenciales. Y hay uno que es un actor secundario que puede o no existir, que es el último que aparece acá, que es el denominado fideicomisario. Para que entiendan la idea de fideicomiso, no les voy a explicar obviamente el contrato de fideicomiso porque es un tema de otro derecho civil. Lo verán ustedes cuando vean contrato. Pero podríamos decir que el fiduciante es el titular de los bienes. El fiduciante se los transmite, le transmite la propiedad fiduciaria al fiduciario y a pesar de ser el fiduciario, propietario fiduciario, tiene la obligación de rendirle cuenta al fiduciante. Y el fiduciario administra los bienes recibidos en propiedad fiduciaria en beneficio del denominado beneficiario. Esta estructura genérica yo la puedo aplicar a un sinnúmero de negocios y aparecen fideicomisos financieros, fideicomisos de administración, bueno, un montonazo de situaciones que obviamente no las vamos a abordar por una cuestión de tiempo. Las medidas conservatorias. Yo antes les había dicho justamente que nosotros íbamos a ver, después íbamos a volcar unas palabras para poder terminar de cerrar esta situación del análisis del patrimonio del deudor, ¿no es cierto?, como garantía de pago de los acreedores, y entonces en esta imagen aparece lo que serían las medidas conservatorias del patrimonio del deudor. Estas medidas pueden ser de carácter procesal o pueden ser del derecho de fondo. Dentro de las de carácter procesal tenemos los embargos, embargo preventivo, embargo ejecutivo. Tenemos las medidas de inhibición, inhibición general de bienes, inhibición de firma. Podemos hablar también de la denominada anotación preventiva de la litis, de las prohibiciones para contratar, de las intervenciones judiciales y de los secuestros. Más allá de cada una de ellas, ¿no es cierto?, porque son de carácter procesal, algo que nunca se les debe olvidar y que forma parte de la esencia de estas medidas cautelares, es lo que está en el recuadro central. Es decir, para que estas medidas procedan
en favor de la protección del derecho del acreedor en la satisfacción de su interés legítimo, deben reunir 3 características genéricamente invocadas. Cada uno de los códigos procesales de las distintas provincias que componen la nación argentina tendrán sus matices, pero todos tienen en el fondo estas 3 características básicas que son, primero, verosimilitud del derecho, segundo, peligro en la demora, tercero, contracautela suficiente, y entonces, apelando a la brevedad, para que nosotros concluyamos esta segunda parte de análisis de los efectos, ¿no es cierto?, de las obligaciones, cuando nosotros hablamos de los embargos, podemos hablar de los embargos, por ejemplo, preventivos, que son cautelares, que justamente se le otorgan al acreedor con la finalidad de indisponer un bien procesalmente, embargarlo preventivamente, para evitar el perjuicio de que el deudor pueda realizar algún acto que disminuya su patrimonio, pero que además, cuando continúe el proceso judicial, ese embargo preventivo se va a transformar en ejecutivo y entonces el acreedor, mediante la subasta aprobada judicialmente, es decir, la venta judicial, el remate judicial del bien, podrá cobrar de modo forzado lo que no pagó voluntariamente el deudor. Las inhibiciones son inhibiciones generales de bienes, inhibición general de firma. Las primeras, las inhibiciones de bienes, son anotaciones que se hacen en los registros generales inmobiliarios donde al deudor se lo inhibe para la transmisión de los derechos, ¿no es cierto?, para constituir cargas reales, etc. Y en el caso de la firma es exactamente lo mismo, pero referido al manejo de la administración de su patrimonio, es decir, se le impide que firme, se le impide que tenga, por ejemplo, manejo en las cuestiones de orden bancario. Bueno, la tercera medida, que es la llamada anotación de la litis, es justamente una medida de carácter publicitario. En el registro general inmobiliario o en el registro de la propiedad automotor, yo anoto preventivamente que ese bien es garantía de pago o forma parte del patrimonio del deudor, que puede ser la eventual garantía de pago del crédito que tiene fulano de tal. Con lo que el tercero que vaya a contratar respecto de este bien ya sabe de antemano que el titular del bien tiene una deuda, en cuyo caso, si contratara, va a ser un adquirente de mala fe y entonces va a quedar involucrado también en la responsabilidad frente al acreedor. Y después aparecen otras medidas, como son las prohibiciones de contratar, la intervención judicial, el secuestro, intervenciones de caja, es decir, las medidas son muchísimas. Bueno, y dentro del derecho de fondo, ¿no es cierto?, del derecho sustantivo, nosotros tenemos el derecho de retención, la acción oblicua o subrogatoria, la acción revocatoria y la acción de simulación, a la cual ya nos hemos referido. En el caso del derecho de retención, cabe aclarar que estamos en presencia de un privilegio establecido por la ley en favor de quien retiene aquella cosa donde hubiera realizado una actividad que genera un crédito en su favor. Este es el ejemplo típico del mecánico al cual el dueño del auto no le quiere pagar el arreglo, en cuyo caso el mecánico, como retentor de la cosa, le impide que la retire del taller hasta tanto pague. Bueno, eso ya después lo vamos a ver. Vamos a terminar entonces esta segunda parte acá
y después vamos a ver, en una tercera parte nos vamos a referir a algunas de estas, vamos a ver el examen de las normas legales de alguna de estas acciones que estamos viendo en este momento.